quiero compartir la palabra del Señor, y lo que quiero ahora compartir es: tu buen testimonio ante Dios y los hombres callará a tu adversario. Tu buen testimonio ante Dios y los hombres callará a tu adversario. El testimonio que Dios nos acepte y la humanidad. La gracia abre puertas ante Dios y los hombres. ¿Usted recuerda el testimonio de José en la cárcel? Era buen testimonio. El testimonio de este joven Samuel, que era acepto ante Dios y los hombres. El testimonio de Jesús, creció en sabiduría para con Dios y con los hombres. El testimonio, hermanos, amigos, es algo importante. Para que alguien pueda creer en Cristo Jesús, va a depender de nuestro testimonio. Somos, como dice la palabra del Señor, somos cartas abiertas. La gente lee lo que aparentemente uno cree en su corazón. Mirando la palabra del Señor, vamos a mirar qué dice Daniel capítulo 6, versos 17 al 23. Ahí está basada la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes. Daniel 6, 17 al 23. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, del foso, la cual selló el rey con su anillo y sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y él fue y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces: Daniel, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Gloria a Cristo Jesús, es la palabra en la cual tu testimonio ante Dios y los hombres callará a tu adversario. Tu buen testimonio levanta envidia en tus enemigos. El problema que está pasando aquí en la vida de Daniel es que el buen testimonio de Daniel levantó envidias, contiendas en el pueblo en el cual está viviendo ahí en Babilonia. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 6, verso 3. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas, sus gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Se damos cuenta, el problema era que Daniel era superior a todos. Dice el verso 4. Entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Se da cuenta? Cuando la persona está, si usted piensa, hermano y amigo, que tiene problemas, dificultades, porque usted busca de Dios, aquí vemos el cuadro que Daniel tenía problemas y simplemente era porque buscaba a Dios. Si eres atacado por alguien, tú continúa. Dios te dio algo más que a ellos. El problema que estaba pasando aquí era que había mucho ataque porque Dios le entregó algo especial al joven Daniel. Era superior a todos. Cuando la persona mira en ti algo superior, seguramente que te va a atacar tarde, mañana o noche para que eso que tú tienes sea destruido. Pero gloria a Dios, sigue confiando en ese Dios de misericordia sobre todas las cosas, dice la palabra, y no se halló nada, ni pecado, ni vicios en la vida de Daniel. Es un testimonio que la persona estaba dándose cuenta que este joven llamado Daniel servía a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa si esa persona está buscando, sirviendo a Dios? Porque hay tanta envidia. Eso dice la palabra del Señor
en Eclesiastés capítulo 4, verso 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También es su vanidad. He visto que todo trabajo despierta envidia entre el hombre, entre amistades. ¿Cómo es posible que no te alegres cuando tu hermano está comprando una casa? No te alegres que tu hermano está haciendo algo para Dios. Pero aquí dice la palabra, Eclesiastés 4:4, toda excelencia produce envidia. Cuando uno trata de ser y dar lo mejor para Dios, eso está produciendo envidia en otros corazones. Por eso viene ese ataque en contra de tu vida. ¿Y cuánta persona se siente atacada, menospreciada porque está buscando de Dios? Atacada una y otra vez simplemente por querer cumplir la palabra de Dios. Hoy en día se ataca a los pastores, a los siervos de Dios, a los músicos. En vez de orar por la persona, se ataca. Y aquí dice la palabra del Señor, toda excelencia produce envidia. Por eso hay pleitos. Si tú no tienes en tu vida el Espíritu Santo, mejor guarda silencio. Si no hablas en lenguas, guarda silencio. Pero ¿por qué están atacando siempre al pueblo de Dios? Somos hijos de Dios. Él es hija de Dios. No te puedo estar atacando a ti, hija de Dios o varón de Dios. Pero ¿cómo es posible que esta gente vive en el mismo palacio y están atacando a este joven llamado Daniel? Buscando algo y no se encontró nada que ofendiera el reinado. Cristo Jesús, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Si usted mira capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 de Mateo, capítulo 7 de Mateo, ahí está siendo Jesús atacado una y otra vez por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, sacerdotes, por los ancianos y por el pueblo. ¿Todo por qué? Porque estaba tratando de cumplir la palabra de Dios con su Padre Celestial. ¿Qué mal hacía Jesús en compartir el reino de los cielos? No le gustaba a los fariseos, no le gustaba a los saduceos, a los escribas, ni a los sacerdotes, y menos a los ancianos y el pueblo de Dios. Todo esto fue el ataque directamente contra el Señor Jesús. Todos esos capítulos está siendo Jesús atacado. Todo porque por la excelencia. La excelencia en un corazón que se humilla ante Dios, que busca su presencia, que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que comparte la palabra, siempre será atacado. Sea una mujer, hija de Dios, o un varón de Dios. Y a veces pensamos, ¿por qué aquel hermano que tenía mucho fuego espiritual? ¿Por qué ya no busca de Dios? ¿Por qué ya no busca de Dios? ¿Por qué ya no sigue buscando de Dios como antes? Tanta crítica, tanta murmuración. Porque aquella hermana que antes oraba y lloraba ante Dios, hoy ya no busca de Dios. ¿No será que ha sido atacada en contra de ella por la excelencia de su corazón? Pero hay de aquel que sirve de piedra de tropiezo. Hay de aquella persona que sirve de piedra de tropiezo. Mejor, dice la palabra, mejor le fuera esta persona atarse una piedra de molino y aventarse al fondo del mar. Eso dice la palabra del Señor. Toda excelencia produce envidia. Si tú no puedes hablar, si yo no sé hablar en inglés, si yo no sé algo, ¿sabes qué? Mejor guardo silencio. Pero aquí Jesús siendo atacado, capítulo 5, capítulo 6 y 7, siendo atacado por los escribas, por los fariseos, saduceos, por los sacerdotes y por los ancianos. Qué triste pensar que Jesús, su vida de amor, de bendición, fue realmente una lucha constante para hacer la voluntad del Padre Celestial. Y termina el capítulo 7 de Mateo
cuando terminó Jesús, mire, decimos que las bienaventuranzas son 8. Pero aquí se termina todo lo que está compartiendo Jesús. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas constantemente estaban atacando a Jesús. Dios nos ayuda, hermanos, amigos, que comparten la palabra. Y si te atacan, déjalos, ora por ellos. Cristo dice en su palabra: mas yo digo, capítulo 5 de Mateo, o dice que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, no resistáis, orad por sus enemigos, bendecirlos. Eso dice Cristo Jesús. Por eso no le gustó a los fariseos esta enseñanza. Tenemos que orar. Aquel que nos ofende, aquel que no cree en la palabra que tú estás compartiendo, tienes que orar por esta persona. Tu buen testimonio levanta envidia. Si alguien te critica, murmura de ti, recuerda, de Cristo Jesús muchas veces hicieron lo mismo, pero Cristo se mantuvo creyendo en quien lo había llamado. En Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, en el verso 6, las trampas se levanten en contra de ti para hacerte caer. Daniel capítulo 6, verso 6 y verso 9. Entonces estos gobernadores se juntaron delante del rey y dijeron al rey Darío: para siempre vive. Haz una ley que nadie ore sus dioses. Haz una ley que todos te pidan a ti. Haz una ley de esta forma. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Son trampas del diablo que ponen en contra de tu vida para hacernos caer y quitar lo que Dios tiene enviado de tu corazón. Ese corazón de Daniel, que oraba 3 veces al día, que inclinaba su rostro, que oraba al Padre Celestial. Sus enemigos tenían envidia de todo eso. Es una ley que nadie podía hacer nada sin pedirle, solamente al rey Darío. Y mire, el enemigo es astuto, que siempre busca de qué forma hacer caer al hombre y a la mujer. En capítulo 3 de Génesis es un texto muy conocido. En el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La trampa del enemigo, siempre acechando, esperando. El enemigo tiene tanta paciencia para esperar y hacernos caer, tanto sea hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Con que Dios os ha dicho. El diablo siempre quiere un oído, quien escuche lo que él va a decir. Jehová lo reprenda. Pero siempre está buscando un oído que escuche lo que él va a decir. Dice el verso 3, pero el fruto del árbol no podéis comer. El 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. El problema es, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta? Engañó a la mujer. Así como el rey fue engañado por estos gobernadores, también esta serpiente engañó a Adán y a Eva. Las trampas que el enemigo hace y que uno se da cuenta. Tristemente que el rey no se dio cuenta que cayó en la trampa de su enemigo, de esos gobernadores. Pero tu testimonio ante Dios y los demás te ayudará a salir del problema.
en victoria. Daniel 6, verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Trató de ayudarle, trató de bendecirle. Su testimonio hablaba bien de Daniel. Pero la gente había hecho una trampa en contra de Daniel y el rey se firmó con su anillo. Pero él trató de ayudarle. ¿Cuántas veces alguien se acerca a tu vida a ayudarte, a aconsejarte, bendecirte? Y a veces no se logra ese objetivo, esa victoria, pero alguien está contigo, trató de ayudarte. Siempre alguien hará algo por ti. Dice el verso 16. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Todavía le dice: el Dios tuyo que continuamente tú sirves, Él te libre. Le da esa esperanza. El rey está creyendo que el Dios tuyo, Daniel, te libre. Yo no lo pude hacer. Quizás si lo aplicamos en la vida espiritual, tú no puedes tener libertad a tu hija, a tu hijo. Tú no le puedes bendecir en la vida espiritual, pero el Dios que servimos lo puede hacer. Yo te pude libertar, pero el Dios que tú sirves te liberte, te ayude, te bendiga. Dice el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. Mis instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Se da cuenta? Cuando a alguien le duele la situación que está pasando ese hermano en Cristo, no podemos descansar. Tiene que haber algo en tu vida, en tu corazón. Me duele, me preocupa la vida de esa persona, de ese hijo, ese varón. Me preocupa la vida de mi hija, de mi nieto, de alguien te preocupa. Y el rey, que no conocía al Dios Todopoderoso, se puso a ayunar por su amigo Daniel. Se le fue el sueño, no pudo dormir, pensando: ¿habrá muerto Daniel? Y todo porque yo firmé ese edicto. Mas sin embargo, cuando alguien dice: voy a orar por ti, tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir este mandamiento. Pero dice la palabra: este rey no pudo dormir y ayunó. Que mi oración, que mi ayuno le sirva a Daniel, que está en el foso de león en esta noche, en esta tarde. Porque era tarde. Dice la palabra del Señor: se fue a dormir y se le fue el sueño, pero estaba ayunando. Cuando alguien dice que en ti piensa, en ti se preocupa. Dice el 19: el rey pues se levantó muy de mañana y se fue rápidamente al foso de los leones. Se fue para buscar, para preguntar, para llamar si todavía estaba Daniel vivo. ¿Cuántas veces te piden oración? Te dan una petición en su vida personal. Ore por mí, pastor. Ore por mi hermana. Ore por mí, varón. ¿Y qué hacemos? Se nos olvida. Pero este rey no pudo dormir. Estaba ayunando por su amigo Daniel. Esta es la palabra del Señor. En el verso 20. Entonces Daniel respondió al rey: dice el 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dolía en su corazón. Yo tuve la culpa que Daniel estuviese en ese foso de los leones. Se acerca con voz quebrada: Daniel, Daniel, pensando: ¿me va a contestar Daniel? Tenía fe porque fue al foso de los leones. Estaba esperando un milagro de parte de Dios para la vida de Daniel.
Él no pudo hacer nada por su amigo Daniel. Pero quien puede hacer algo en tu vida es el Dios Todopoderoso. Solamente da la palabra. El Dios que tú sirves, que te libre. El Dios que tú amas, que te ayude. Deseo de corazón, el Dios que tú amas, hija, que te ayude en el problema. Pero haz tu parte, ora por la persona. Este rey no pudo dormir, estaba ayunando. Muy temprano va a la tumba, va al foso, al igual que María Magdalena. Muy temprano va a la tumba a ver a Jesús, donde había sido puesto. ¿Te das cuenta? Las mañanas son de victoria cuando buscamos esta reconciliación con Dios, cuando buscamos el favor de Dios. En este caso el rey va temprano, esperando ver a Daniel vivo, con voz quebrada, con voz que está llorando. Daniel, el Dios que tú sirves te pudo librar. Está hablando con fe. Espero que me conteste. Espero escuchar la voz de Daniel. La gente habrá dicho: ¿para qué va el rey? Es imposible que un hombre caiga en un foso de leones y esté vivo. Es imposible. Pero este rey va confiado, va buscando. Si Dios te encuentra inocente, Él va a callar la boca de tu enemigo. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente y aún delante de ti. Ante Dios fui hallado inocente y ante ti también lo soy. ¿Te das cuenta? La inocencia del corazón, la pureza del corazón. El enemigo calla a tu enemigo. Dios cae a tu enemigo cuando Dios te encuentra inocente. Pero si alguien se levanta contra ti, te destruye o me destruye a mí, será por el pecado. Pero aquí dice la palabra del Señor: ante Dios fui hallado inocente. Miren lo que pasa cuando se toman malas decisiones en contra del hermano en Cristo. Dice el verso 24: y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían hecho eso, acusado a Daniel, y fueron traídos al foso de los leones con sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado, y los leones habían matado a esas personas. ¿Te das cuenta? Sufrió no solamente esos hombres malos, sus esposas y sus hijos. Hay consecuencias cuando nos levantamos en contra de aquel varón de Dios. Hay consecuencias. Y uno piensa: nadie miró. No, Dios mira lo que hacemos o lo que decimos. Pero mire, gloria al Señor Jesús, que esa victoria de Daniel, ese testimonio de Daniel, mucha gente creyó por el testimonio de Daniel. Capítulo 6 en Daniel, verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Se das cuenta? Pasó el examen, pasó la prueba, y mucha gente fue reconocida o aceptó o creyó en Jehová, porque Daniel fue encontrado inocente. El mejor ejemplo está en Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que en ese nombre todos se hinquen, hombres, mujeres, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Recuerden, el próximo sábado estaremos en este gran evento. Espero que estén ustedes bienvenidos también. Dios les bendiga y que esté con ustedes también. Amén.